¿Por qué las series son tan cortas? ¿En qué momento nos hemos acostumbrado a que La Casa del Dragón tenga solo 8 episodios? Antes las series tenían 20 y pico episodios, luego 16, luego 14, 10, ahora 8, a veces incluso menos. Lo más normal es pensar, bueno, ahora las series necesitan más tiempo porque tienen más efectos especiales, más costes de producción, etc. Y es verdad, pero hay muchos más motivos que son súper interesantes y en este vídeo te voy a explicar cuáles son. Para entender toda esta explicación hace falta centrarse en la cosa más importante de la industria de la televisión: el dinero, porque va directamente relacionado con el número de episodios que tiene una temporada. Por lo tanto, este vídeo lo voy a dividir en 3 capítulos en función de las 3 etapas que ha tenido la televisión en cuanto a obtener beneficios se refiere: la publicidad, la tele de pago y el streaming. Así que empecemos. Originalmente las series de televisión eran tramas muy sencillas y autoconclusivas en cada episodio. Podía ser, por ejemplo, un sheriff que cada capítulo detenía a un bandido, podía ser un doctor que cada capítulo tenía que curar a un paciente, o una sitcom de toda la vida. A veces había una pequeña trama que unía todos los episodios, como por ejemplo una historia de amor de se querrán, no se querrán, pero normalmente los capítulos empezaban y terminaban y los podías ver y entender sin conocer nada más de la serie. Con el paso del tiempo, las series obtuvieron una cosa esencial, que es la continuidad. No podías ver y entender el capítulo 8 si no habías visto el 7, el 6, la temporada anterior, etc. Las tramas eran más complejas y se continuaban en cada episodio. Para las cadenas de televisión esto fue perfecto. ¿Por qué? Pues porque la gente se enganchaba. La gente veía el capítulo de esa semana y sí o sí tenían que ver cómo continuaba la historia la semana siguiente. Por lo tanto, ese mismo día, una semana después, a esa misma hora, iban a estar en ese mismo canal. Entonces, ¿cómo ganaban dinero las cadenas de televisión? Bueno, hay que entender que hay 2 tipos de cadenas de televisión: las públicas y las privadas. Las públicas suelen estar subvencionadas por el Estado, pero las privadas necesitan ganar dinero a través de la publicidad. ¿Qué significa esto? Que durante el episodio de esa semana iban a meter anuncios antes, después y durante. ¿Y por qué esto es tan bueno? Porque cuanto más audiencia a una determinada hora, más caro se podía vender el espacio de poner anuncios y por lo tanto más dinero ganaba la cadena y las marcas también se beneficiaban porque más gente veía su anuncio. Pero ¿por qué en esta época lo normal es que las series tuvieran 20 y pico capítulos? Pues tiene que ver con cómo se pensaba la emisión. Lo normal es que se echara un capítulo por semana a lo largo de muchas semanas. Y lo normal es que los capítulos nuevos de las series los echaran desde septiembre hasta mayo más o menos. ¿Por qué? Pues porque en los meses de verano la gente ve muy poco la tele porque tienen muchos planes, se van mucho de viaje, etc. Pero durante esos meses es más normal que la gente pueda estar el mismo día todas las semanas sentados a ver el capítulo que toca. Y entonces tú me dirás, pero de septiembre a mayo hay más o menos 35 semanas, pero solo son 20 capítulos. Y yo te diré, es verdad, pero hay muchas explicaciones de por qué. Punto número 1, evidentemente no echaban solo una serie de televisión, echaban varias. Punto número 2, había repeticiones de los capítulos, porque no era como hoy en día, que si no has visto un capítulo puedes echar para atrás y verlo. En esa época, si te perdías un capítulo, te lo perdías. Entonces muchas veces reponían capítulos de la semana pasada o de hace 2 semanas. Punto número 3, no eran siempre las semanas íntegras, había semanas en las que no se emitía el capítulo, porque por ejemplo coincidía con eventos muy importantes, con debates políticos, la Super Bowl, los Grammy, los Oscar, etc. Y punto número 4, se hacía un mid-season break. ¿Y esto qué es? Pues es cuando las series las partían por la mitad, echaban la mitad de capítulos durante unas fechas, hacían un paroncito, un descanso, y luego echaban la otra mitad de capítulos en otras fechas. ¿Y esto por qué se hacía? Pues por muchos motivos. Número 1, no hay que quemar a la gente. O sea, 20 semanas seguidas ver lo mismo, a lo mejor les cansa. Punto número 2, así se creaba más expectación y hacía que el interés no se perdiera en ningún momento. Porque a mitad de temporada te obligan a dar un parón y a pensar qué es lo que puede pasar a continuación. Y punto número 3, porque este parón normalmente se hacía en los meses de diciembre, enero, etc. O sea, en las fechas en las que la gente está en reuniones familiares, Navidad, Año Nuevo, fiestas. Es decir, es normal que no estén frente a la tele. Y esto es curioso, porque cada mitad de temporada tenía aproximadamente unos 13 episodios. Y luego más tarde, cuando las series ya se volvieron más cortas, se volvieron únicamente de 13 episodios, más o menos. ¿Y sabes qué también es curioso? ¿Cuántas semanas tiene aproximadamente una estación del año? Primavera, invierno, etc. Pues más o menos tienen 13 semanas. ¿Qué significa esto? Pues que se echaba un capítulo cada semana. Es decir, 13 semanas, 13 capítulos. 13 semanas es una estación del año. Y estación en inglés se dice season. Y season también es temporada. Es decir, una temporada son 13 semanas y una temporada son 13 episodios. Y cuando las temporadas tenían más de 20 episodios, se partían por la mitad y se echaban
13 o 11 o los que fueran, y luego los otros 13 o 11 o los que fueran. Y claro, que las series forzosamente tuvieran que tener este número de episodios afectaba a cómo estaban escritas, porque los guionistas tenían que sí o sí expandir la historia a lo largo de 22 capítulos y que cada capítulo sí o sí durara 40 minutos. ¿A qué lleva esto? Pues que las series tenían muchos episodios de relleno, muchas subtramas sacadas un poco de la nada. Esto por un lado es malo porque el relleno pues a veces es una mierda, pero por otro lado es bueno porque de ese esfuerzo creativo de pensar cómo pueden enlazar tramas y pensar cómo pueden expandir la historia, surgen subtramas súper buenas que nos habríamos perdido si hubieran sido series más cortas. Y luego también surge una cosa muy interesante que son los episodios botella. Básicamente episodios que son muy baratos de hacer porque se les quita presupuesto porque se está guardando para un episodio más importante como un final de temporada. Los episodios botella suelen pasar en una única localización, no avanzan mucho la trama, tienen muy pocos actores y se centran más en el desarrollo de los personajes que en eventos importantes. Y un ejemplo perfecto es, por ejemplo, La Mosca de Breaking Bad, que es de los mejores episodios de Breaking Bad y a mí nadie me va a decir lo contrario. Pero si hablamos de Breaking Bad, ahí ya nos estamos yendo a la siguiente etapa. Así que las series tenían 20 episodios por un montón de factores, pero sobre todo porque ya se había convertido en costumbre. Era lo que la gente pensaba que tenía que durar una temporada. Pero todo esto cambió cuando llegaron los canales de pago. HBO, Showtime, AMC, todo esto ahora son servicios de streaming, pero en su origen eran canales de pago. Es decir, tú pagabas una cuota mensual para poder acceder a ese canal. ¿Y qué pasa aquí? Pues que para ellos la publicidad ya no era el medio principal de obtener beneficios, porque tenían la cuota mensual. Y claro, esto para los escritores supuso una libertad tremenda, porque ya no estaban tan limitados a que todos los capítulos duraran lo mismo y que tuviera que haber tantos, porque ya no había esa presión de tenerlo que emitir a una hora concreta, expandirlo durante X semanas, etcétera, etcétera. Entonces se empezaron a hacer series de calidad mucho más cinematográfica, más cortas, sin tanto relleno, y que el principal objetivo ya no era rellenar la parrilla de emisión, sino contar la historia de la mejor forma posible. Y esto llevó a que se redujera el número de episodios de 20 a 13. Entonces, por un lado tenemos que a los escritores les conviene que las series sean más cortas y por otro que se vuelven más caras, por lo tanto forzosamente tienen que ser más cortas. Y así surgen series como Los Soprano. Eventualmente se volvió la moda hacer series más cortas y los canales en abierto también empezaron a hacerlas. Sin embargo, durante esta etapa no había una libertad total. Seguían habiendo parones de mitad de temporada, pero en vez de 13 capítulos y 13 capítulos eran 8 y 8. Seguían habiendo episodios botella, como el que he dicho de Breaking Bad, y a veces seguía habiendo episodios y subtramas de relleno. ¿Por qué? Pues porque pese a tener mucha más libertad, seguía habiendo un número límite de episodios que podían tener las temporadas, seguía habiendo un límite de tiempo que podían tener los episodios, es decir, seguían un poco limitados en ese sentido. Sin embargo, todo esto cambia en la tercera etapa. Con el streaming ahora ya no pagas por un canal de televisión, pagas por un catálogo en el que están todas las series y todas las películas que quieras y tú las ves a tu ritmo. Y esto evidentemente ha afectado a cómo se escriben las series. Ya no tiene que haber un número límite de episodios, ya no tiene que haber un horario de emisión al que te tienes que ceñir. Y ahora las series son hiperproducciones que podrían haber salido de Hollywood. Entonces esto parece perfecto, ¿verdad? Puedes ver las series donde sea, cuando sea, hay series con muchísimo más presupuesto que antes, pero evidentemente tiene un lado malo. Punto número 1. Las series ahora son más caras, por lo tanto suponen un riesgo mayor y hay más cancelaciones. Punto número 2. Hay más oferta, por lo tanto hay series muy buenas que pasan desapercibidas y son ignoradas y por lo tanto hay más cancelaciones. Punto número 3. Las series se tardan muchísimo más en hacer. Por ejemplo, La Casa del Dragón ha tardado 2 años entre temporada y temporada. Hay series que tardan incluso más. Y punto número 4, las series son más cortas. Y en principio que las series sean tan cortas no es algo malo, porque la perfección no se logra añadiendo, sino quitando lo que sobra, pero tiene su parte mala. Por ejemplo, te sabe a poco, tardas más en encariñarte con la serie, o una cosa que ahora está muy de moda y a mí no me gusta nada de nada, y es que se piensa tanto en términos cinematográficos que las series de televisión pierden esa esencia episódica, esa esencia televisiva, sino que parecen películas de 6 horas cortadas en 6 trozos. Y entonces se vuelven aburridísimas, porque ya no están estructuradas como una serie de televisión. Y luego otro problema que hay es el binge watching, este término que inventó Netflix, que básicamente es que suben todos los episodios de una temporada el mismo día, entonces te los puedes ver del tirón. Esto es muy bueno porque digamos que te sacia el ansia de ver la serie y además puedes organizarte dónde quieres verlos, cuándo quieres verlos, etc. Pero tiene una parte mala, y es que la gente pierde más rápido la emoción por la serie. Al salir todos los episodios el mismo día, esa semana se habla muchísimo de la serie y luego la siguiente
Ya no se hacen tantos memes, no se hacen tantas teorías, la gente ya no comenta la serie porque sale todo el mismo día y la puedes ver ese mismo día y te olvidas de ella y al día siguiente empiezas otra. De hecho, por eso mismo hay plataformas que sacan los episodios día a día y Netflix con sus series más importantes ahora lo que hace es partirlas por la mitad en una especie de parón de mitad de temporada para generar más expectativa entre la parte 1 y la parte 2. Lo hacen con Stranger Things, con los Bridgerton, etc. Así que en conclusión, vamos a hacer un cálculo rápido. La Casa del Dragón va a tener 4 temporadas confirmado. 4 temporadas y ahí se acaba la historia. Si cada temporada tiene más o menos 8 episodios, y entre temporada y temporada pasan 2 años, podemos decir que desde que empezó la preproducción hasta que se emita el último episodio de la serie, van a pasar 8 años aproximadamente. Entonces, 8 episodios por temporada en 4 temporadas son 32 episodios. Es decir, 32 episodios a lo largo de 8 años. Y eso compáralo con Perdidos, que en un año hacía una temporada de 22 episodios. Pero bueno, a mí esto no me importa, porque mientras que se siguen haciendo series de tanta calidad y tan bien escritas, me da igual que tengan 6 episodios. Para mí el número perfecto es 10, 13, pues como Juego de Tronos o Breaking Bad. ¿Significa que todo esto está perdido? ¿Que las series se van a volver cada vez más cortas hasta el punto de que tengan 2 episodios? Pues no, porque se siguen haciendo un montón de series con un montón de capítulos. Porque sigue habiendo canales en abierto que echan series de 20 o 16 episodios con publicidad. Hay telenovelas que tienen 60 episodios por temporada y hay otros países en los que tienen otros formatos de hacer series de televisión. Por ejemplo, en los países musulmanes se hacen temporadas de 30 episodios para que cada episodio se vea una noche del Ramadán cuando la familia ya está reunida. Porque yo en este vídeo te he hablado de las series estadounidenses porque son las que tienen más presencia. Pero hay muchísimas series en el mundo, muchísimas estructuras, muchísimos números y duraciones de episodios, etc. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si has aprendido algo, dame un like, ponme un comentario que me encanta leerlos y respondo siempre y nos vemos en el próximo vídeo.